Nos encontramos en el país con la ciudad más visitada de todo el mundo. El país de las playas paradisíacas, de los elefantes, de la gastronomía exótica, el país de los budas y el país donde la mayoría de su población anda en motocicleta. Bienvenidos chicos, arrancamos este video épico en Bangkok, la caótica pero increíble capital de Tailandia. Y bueno, miren, les cuento que llegamos a Tailandia desde Malasia, un vuelo de unas 2 horas aproximadamente. El vuelo, eso sí, bastante económico, $50 aproximadamente. Y cuando aterrizamos en Tailandia, vaya flow que se tienen los aviones por aquí. Yo no dejé ir la oportunidad y por aquí me tomé una foto de recuerdo con esta nave que están viendo. E incluso cuando íbamos aterrizando también por ahí se cruzó esta bestia con este diseño. Ya después de eso nos adentramos al aeropuerto y aquí comenzó nuestro primer temor. Entrar aquí a Tailandia, chicos, para nosotros no fue nada fácil. Así que miren, les contamos que realmente entramos con un poquito de miedo aquí a Tailandia por el hecho que, miren, el proceso migratorio fue un poco tedioso. Sí, un poco tedioso. Para los que están con la duda, les cuento que Tailandia le pide visa a una pequeña cantidad de países, aproximadamente unos 15. Y en esos 15 países, no sé por qué motivo, estará El Salvador. Así que si usted es salvadoreño o de cualquier nacionalidad de los países que están viendo en pantalla, tengan en cuenta que cuando ustedes lleguen al aeropuerto de Tailandia, tienen que pasar a la zona de migración, específicamente a esta que dice Visa on Arrival. Tienen que seguir ahí la flechita que está bastante bien señalizado, la verdad. Tienen que ir a esa zona y solicitar la visa. Por ahí ustedes van a tener que tomarse una fotografía, llenar un papel que sí, un poquito tedioso, pero al final nosotros nos tardamos 1 hora aproximadamente en hacerlo y realmente nuestro miedo, Sofía, era que algo nos saliera mal o más que todo que no nos dejaran entrar ya en el peor de los casos. Sí, pero es como parte de un protocolo en realidad, así que no se preocupen, o sea, todo bien. No les preguntan cosas más allá de lo que normalmente preguntan en cualquier país. Sí, así que no pasa nada, miedo superado. Y bueno, ya como un par de datos generales les cuento que Tailandia se encuentra en el sudeste asiático. El país limita al norte con Myanmar y Laos, al este con Laos y Camboya, al sur con el Golfo de Tailandia y Malasia, y al oeste con el mar de Andamán y el tramo sur de Myanmar. Este país cuenta con una población de 72 millones de habitantes, pero su capital, donde vamos a estar realizando este video, no se queda atrás, cuenta con 15 millones de población total. Una locura. Una de las cosas por las cuales entramos a Tailandia con un poquito de miedo es que Tailandia es uno de los países más turísticos y más visitados de todo el mundo. Solo para que se den una idea, el año pasado fue visitado por más de 33 millones de turistas. Y pues el temor era el turismo masivo que podíamos encontrar acá, pero hasta el momento sí, Tailandia se logra ver que hay bastantes turistas, pero no pasa nada, todo tranqui, como un país turístico no tan masificado como yo pensé, por lo menos hasta el momento que llevamos acá. En cuanto a la religión, el budismo es la religión predominante con alrededor del 95% de personas que pertenecen a ellas. Sin embargo, los tailandeses son bastante tolerantes con lo que a otras religiones respectan. En el país no existen imposiciones religiosas, sino que cada quien puede ser libre de practicar la religión que uno quiera. Ya si hablamos de la moneda, les cuento que es el baht tailandés. Hasta la fecha que se está grabando este video en enero de 2025, $1 equivale a 34 bahts tailandeses. Por aquí les voy a estar mostrando unos billetes para que ustedes se den una idea de cómo son. Bien, por aquí les muestro otro. Están bastante bonitos. Por aquí les muestro otros. Están bastante interesantes, la verdad. Dicha esta pequeña introducción, chicos, vámonos a conocer los lugares más importantes de Bangkok. Así que miren, arrancando esta aventura hemos decidido hacerla en esta calle que se llama Khao San Road. Les cuento que esta calle es bastante popular porque es la zona mochilera de la ciudad. Aquí les cuento que es bastante común ver viajeros con unas mochilas enormes en sus espaldas, gente cargando maletas, porque aquí en esta zona les cuento que hay de todo, desde restaurantes hasta comida exótica, venta de ropa, hay tiendas, hay bares, hay discotecas, todo para ponerse en modo party, y eso sí, a precios bastante accesibles, pues es aquí en este lugar. Como un dato curioso de Khao San Road, les comento, este solía ser principalmente, hace mucho tiempo, el mercado principal de arroz. De hecho, Khao significa arroz, y pues esta zona que están viendo en pantalla, pues anteriormente era un mercado de arroz. Hoy en la actualidad se ha convertido en un atractivo turístico bastante explotado, vamos a llamarlo así, debido a que ya hace unos años esta zona se hizo popular y fue mencionada en una película de Leonardo DiCaprio llamada La Playa, The Beach. Entonces pues fue mencionada como el
paraíso mochilero. Entonces desde ese entonces muchos turistas vienen a quedarse aquí a la zona, vienen a disfrutar, pues más que todo por esa película. Fue así como esta zona se expuso al mundo como la zona perfecta para los mochileros aquí en Bangkok. Y miren, en lo que vamos comenzando también les contamos que, siento que me pasa una moto encima. Miren, otra de las cosas por las cuales veníamos con miedo, y bueno, este miedo se nos activó ya estando aquí en Bangkok, porque miren, como dato curioso les cuento que Bangkok se sitúa en una de las ciudades más contaminadas del mundo, aproximadamente en el puesto número 10 o en el puesto número 9. Y ahorita que nos encontramos aquí, el nivel de contaminación ha subido aún más. Miren, esta estadística que están viendo es el nivel normal de contaminación en Bangkok, que de hecho ya es bastante alto, pero ahorita está 7 veces más alto. Lo que hace que el aire esté contaminado son unas partículas. Esto más que todo por la época del año donde hay bastante quema de cosechas, emisiones de humo de los vehículos, de las motos, de las embarcaciones, y por eso ahorita la ciudad de Bangkok está como en una especie de smog, cubierta por un humo que pues es prácticamente contaminación. Cuando uno ve a lo lejos el atardecer o cuando uno ve a lo lejos el cielo, se logra ver esa capa de humo que les estoy comentando, que de hecho cuando uno va en el avión y va aterrizando a la capital, pues se logra ver esta capa que les estoy mencionando. No sé si logran ver esta línea que hace la diferencia entre el smog y cómo se ve el cielo naturalmente. Pues ahorita toda la ciudad está cubierta de esta capa de contaminación. Es por eso que miren, incluso el gobierno de Tailandia ha cerrado más de 300 escuelas y ha obligado a que las personas trabajen desde casa, e incluso para que vos no andes caminando mucho en la calle, están regalando pases en el metro gratis para que vos pues no te expongas a esta contaminación. Tío Frank, ¿y qué estás haciendo ahorita en la calle con la Sofi sin mascarilla? Pues les cuento que, bueno, nosotros ya compramos una mascarilla simplemente para este videito. Aquí la andamos, no se preocupen. Simplemente ahorita que estamos hablando en el video nos las hemos quitado. Así que no, hombre, tranquilos chicos. Si me ven sin mascarilla en este video, en una de las ciudades más contaminadas del mundo, no pasa nada. Cuando no grabo, me la pongo, y cuando grabo me la quito. Así que, dicho esto chicos, vamos a conocer un poquito más de la ciudad de Bangkok, y mientras tanto les voy contando un par de datos curiosos de esta ciudad. Miren chicos, una de las cosas que me he dado cuenta ahorita que llevamos un par de horas ya en la ciudad es que miren, hay bastantes tiendas que te ofrecen la mítica, la popular planta feliz. Para los que están preguntándose, tío Fran, ¿por qué hay muchas tiendas de estas? Pues les cuento que aquí Tailandia fue el primer país en toda Asia que legalizó esta planta. Esto pues ha hecho también que miles de turistas vengan. Este fue un efecto secundario. El propósito no era este, ya que en el 2018 sí era legal con propósitos medicinales, pero a partir del 2022 ya fue legal en su totalidad. Y pues a raíz de eso, miles de turistas también vienen a hacer este tipo, ¿cómo lo llamamos? Este tipo de turismo alegre. Entonces chicos, Tailandia, el primer país en legalizar esta planta en toda Asia. Y miren, cuando acordamos, no sé ni en qué momento, Sofía, llegamos a una zona fiestera. Sí, hombre, aquí se ve que en la noche estalla de gente, sí. Una pachanga completa, ¿no? Ahorita no está muy... Bueno, sí está lleno y hay algo de ambiente, pero se ve más como de esos lugares que lo mejor empieza desde las 10 de la noche adelante. Sí, mira, este lugar con el que estamos iniciando este video yo lo miro ideal para mochileros y para fiesteros. Si a ustedes les gusta reventarse, amanecer con dolor de cabeza, este es el lugar para ustedes. Pero miren, antes de comenzar los lugares turísticos que les voy a mostrar aquí por la ciudad, hemos decidido arrancar en este lugar que están viendo, que sería el ayuntamiento de la ciudad de Bangkok. Tío Fran, ¿por qué nos has traído aquí? Pues miren, acompáñenme. Esto que están viendo ahorita en pantalla, ¿me creerían si les digo que esto exactamente es el nombre completo de la ciudad de Bangkok? Así es chicos, el primer dato curioso que les voy a dar es que Bangkok tiene el nombre de una capital más largo de todo el mundo, con más de 130 caracteres. Tío Frank, entonces, ¿quiere decir que Bangkok no es el nombre real? Exactamente. El origen exacto en sí no está claro, chicos, pero el nombre se compone en Bang y Kok, que pues presumiblemente significa lugar junto al gran río con muchos árboles. De forma muy abreviada, los tailandeses en sí le llaman a su capital Krung Thep, que vendría siendo traducida como Ciudad de Los Ángeles. Pero Bangkok vendría siendo el nombre que le han dado de una forma muy abreviada, y esto que están viendo ahorita vendría siendo el nombre oficial, que de hecho es considerado por el libro de los récords Guinness como el más largo de todo el mundo. Ahorita aquí están viendo la traducción en tailandés, pero para los que tengan la duda, tío Frank, ¿qué significa todo esto que ven aquí? Yo quiero saber el nombre. Pues miren, significa la gran ciudad de Los Ángeles.
residencia del Santo Buda de Esmeralda, llena de prosperidad y belleza eterna. La magnífica capital del mundo dotada con 9 gemas preciosas, en la que abundan los palacios reales. Morada celestial brindada por Indra y construida en la tierra por Vishwakarma para los dioses reencarnados. ¡Qué loco! ¿No? Un nombre bastante largo. Imagínense ahí los tailandeses aprendiéndose el nombre real de la capital de Tailandia para una exposición. Siento yo que está incluso retador aprenderse todo eso. Cuéntenme ustedes, ¿conocían esta capital, la cual tiene el nombre más largo de todo el mundo? Me pareció genial comenzar el video con este dato curioso que pocas personas saben. Bangkok no vendría siendo el nombre real de la capital, sino que vendría siendo este nombre que les mencioné anteriormente, el más largo de todo el mundo. Sofía, ¿crees que te lo aprenderías vos para una exposición? Sí, sí te lo aprendes. Sí. ¿Será que los Practicándolo muchas veces. Sí, ¿será que a los tailandeses realmente se pueden el nombre de la capital? Yo creo que sí, va. Sí, se lo tienen que enseñar en las escuelas. En alguna exposición tienen que aprendérselo. Así que cuéntenme ustedes, ¿se aprenderían este nombre de más de 150 caracteres? Difícil. Y bueno, chicos, miren que caminando un poco por las calles de Bangkok, vengo y me encuentro, miren, este gran canal que ven aquí. Por más inofensivo que lo vean, les cuento que representa gran parte de la historia de aquí, de la ciudad, de la capital de Tailandia. Y es que así, miren, es bastante común que cuando uno camina por esta ciudad se va a encontrar muchos canales. No solamente este que les acabo de mostrar, sino a lo largo de toda la ciudad se logran ver un sinfín de canales. Y es que tiene tantos canales que se le ha apodado la Venecia del Oriente o la Venecia de Asia. Estos canales que ven por aquí se les llaman klongs. Y pues tienen una historia bastante interesante que bueno, ahorita se las cuento lo más breve posible. Pues miren, la historia de estos canales comienza en el reino de Ayutthaya, aproximadamente entre los años 1351 a 1767. Estos se construyen originalmente como una estrategia de defensa para evitar invasiones. También servían para transportar a las tropas, recursos y para controlar el agua durante las inundaciones. Ya después, aunque no les miento, el olor aquí se siente como aguas residuales, pero bueno, continuando con la historia, estos canales evolucionan aproximadamente ya en el siglo XVIII. Estos canales se expanden por toda la ciudad, ya aproximadamente en los años 1782, cuando Bangkok se transforma en la capital de Tailandia. En ese entonces, hacer más canales, hacerlos más anchos era una prioridad, y en ese entonces ya el objetivo ya no era movilizar tropas, ni servir como defensa, ni controlar las inundaciones, sino que el objetivo cambia. Este se utiliza como un medio de transporte en toda la ciudad para mover mercadería, para mover personas, más que todo para movilizarse a lo largo de todo Bangkok. Prácticamente para conectar toda la ciudad vendrían siendo como las carreteras. Pero ya en el siglo XXI muchos de estos canales han desaparecido. Hay unos que sí se mantienen, pero la mayoría han sido rellenados, y en los que han sido rellenados son las carreteras que hoy conocemos aquí de la ciudad de Bangkok. Hay unos lugares que sí se utilizan aún para transportar gente, para transportar mercadería. De hecho, hay gente que vive a las orillas de estos canales, pero mayoritariamente hoy son más que todo una atracción turística, y de hecho gran parte de estos canales se concentra en el mercado flotante de Bangkok, que vamos a estar visitando en el próximo video. Así que hoy que ya saben este dato curioso, por qué en la ciudad de Bangkok hay muchos canales, pues prácticamente vendría siendo por esto. Y solo para que vean de lo que les estoy hablando, con la llegada de la modernización a Tailandia, muchas personas dejaron de utilizar los canales, las barcas, y comenzaron a utilizar las motocicletas y los vehículos. Aquí, justamente en medio de la ciudad, me encontré lo que solía ser un canal, y quiero que vean detalladamente cómo sobre el canal han construido una carretera principal. Eso sí me pareció impresionante de ver, y se los comparto en este video a todos ustedes. Y bueno, chicos, miren, vamos al primer destino turístico, pero andamos un poquito perdidos con la Sofía. Ya le dimos vuelta a toda la manzana y no encontramos la entrada de uno de los lugares más visitados de todo Tailandia. Miren, ahorita nos encontramos aquí en las afueras y andamos pues con la misión de buscar la entrada. Ahorita casi que todo lo que rodea esta zona es este muro de color morado, y la misión es adentrarnos a esta fortaleza. Miren, chicos, hoy sí, oficialmente nos encontramos en el Gran Palacio, o también conocido como el Palacio Real de Bangkok. El costo de la entrada es de 500 bahts. Y miren, qué curioso. Cuando uno entra a este lugar, pues ahí te dice exactamente cómo tienes que ir vestido. Por ejemplo, no tienes que ir descubierto de las piernas o de los hombros. Por aquí también te pone qué tipo de vestimenta es la adecuada. Así que bueno, procuren venir un poquito modestos, es la palabra correcta. Yo, por ejemplo, me fui a comprar uno de estos pants para la ocasión. Así que miren,
aprovechando les voy a mostrar, antes de ir aquí a conocer el Palacio Real, les voy a mostrar un centro comercial que fuimos a conocer específicamente para comprar este pantalón. Nos fuimos al centro comercial más popular de aquí de Tailandia llamado Icon Siam. Fuimos específicamente con la misión de encontrar un pantalón, porque sí, yo ya había leído que está prohibido ir en chores, en pantalones cortos, camisas cortas aquí a este palacio. Entonces fuimos a estas típicas tiendas que se llaman Uniqlo, bastante popular aquí en la zona de Asia, así que yo ahí me compré el pantaloncito. Me hice la típica medida de cuello latina para saber que la talla que estoy comprando es la correcta y finalmente me quedó así. ¿Qué dice el público? ¿Me queda o no me queda? Igual aprovecho para contarles que del centro comercial me sorprendió que adentro, además de que hay un sinfín de tiendas, pues también me sorprendió que adentro del centro comercial hay tiendas de vehículos de diferentes marcas y de diferentes modelos. Algo que pues realmente no había visto en otro país. Y me sorprendió que adentro del centro comercial pues están la venta de estos vehículos. Así que bueno, para los que no logren ir a un centro comercial y comprar un pantalón, pues no se preocupen. Casi siempre en las afueras de los templos, de los palacios, pues están estas personas que se dedican a vender estos típicos pantalones de color negro con blanco que pues ya se han hecho bastante populares en internet y pues ya van formando parte del outfit tailandés. Ahorita ya nos encontramos dentro del palacio y miren que con Sofi no sabemos ni para dónde agarrar, ¿va, Sofi? Dónde ver, ni para dónde caminar, nada, porque todo está lleno de cosas bien bonitas. Sí, chicos, la arquitectura que se encuentra acá está Impactante. pero bueno, miren, como partes importantes, bueno, más bien puntos importantes para visitar aquí, les comento. Pues bueno, miren, el primer lugar que les quiero mostrar de esta zona es esto que están viendo aquí a mis espaldas. Esto vendría siendo el Palacio Real, chicos. Miren, les comento, ¿sabías que en este lugar, miren, se celebran la mayor parte de actos conmemorativos de Tailandia? Y es aquí, miren, curiosamente han pasado celebridades como Bill Clinton y el Papa Juan Pablo II. Como primer dato curioso de este lugar, miren, es que desde su construcción en 1782 ha sido la residencial oficial de los reyes de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Aproximadamente 150 años. Hoy en día el Gran Palacio o el Palacio Real es utilizado más que todo para ceremonias y eventos oficiales. Como tal, es un símbolo de la monarquía tailandesa y su importancia en la historia de este país. Tío Frank, ¿dijiste monarquía? Pues le cuento que sí. Una monarquía, para los que no saben, chicos, es una forma de gobierno en la que el poder político se concentra en una persona, que vendría siendo el monarca. El monarca puede ser un rey, una reina, puede ser un príncipe, un emperador, puede ser también un sultán, entre otros títulos. En este caso vendría siendo el rey de Tailandia. Así que para las personas que se preguntan, tío Frank, ¿en Tailandia hay un presidente o cómo funciona la cosa? Pues les cuento que sí, hay un rey, pero también hay un primer ministro que vendría siendo equivalente al presidente. Aquí no se le dice presidente, sino que se le dice primer ministro, diferente a lo que nosotros, personas de países de Latinoamérica, estamos acostumbrados. Miren, chicos, aprovecho a darles otro dato curioso. Cuando uno viene aquí a Tailandia, es bastante común encontrarse estatuas de elefantes, pero esto tiene un motivo, y es que para los que no sabían, el elefante es el animal nacional de este país. Es por eso bastante común encontrárselo en estatuas, en cuadros, en fotografías, y pues así en estos templos también y palacios lo pueden encontrar. Y bueno, chicos, miren que cuando uno está por aquí puede pensar que fácilmente cualquiera de estos edificios que uno está viendo es el Gran Palacio, porque sí, el tamaño y la arquitectura que tienen pues los deslumbra a cualquiera, pero les cuento que ahorita sí, hemos llegado al verdadero lugar donde se encuentra el Gran Palacio, que es este que tenemos aquí a mis espaldas, y era que les estaba comentando que solía ser el hogar de la monarquía de aquí de Tailandia. Impresionante, pues cuando uno lo tiene de frente, pues sí, es realmente un palacio enorme. Y bueno, chicos, miren, ahorita que hemos logrado encontrar un lugar silencioso, tranquilo, porque miren, no les miento, el lugar está completamente lleno y vamos así un poco a la carrera porque están a punto de cerrar. El lugar más importante del palacio es el templo de Wat Phra Kae. Espero estarlo pronunciando bien, yo sé que no, pero hacemos ahí el mayor intento en hablar tailandés. En el cual, miren, en su interior se encuentra el Buda de esmeralda que, tallado en jade en el siglo XV y con solo 45 centímetros de altura, es el más valioso y venerado de toda Tailandia. Así que con ustedes, chicos, esto que están viendo en pantalla vendría siendo el icono religioso más venerado del pueblo tailandés. Bueno, chicos, ya se nos acabó la cora, se nos acabó el billete y pues quedamos impresionados del primer destino turístico de aquí, de Bangkok. Miren, con Sofi, primeras impresiones, sentimos que es uno de los lugares más bonitos que hemos visitado, más que todo por la arquitectura, ¿va? Sí, en cuanto a templos, como se refiere,
sí, desde mi punto de vista han sido los más bonitos que he conocido. De hecho, ahorita tuvimos suerte que como el sol ya está cayendo, les pega directamente a algunas edificaciones y podemos ver que como el reflejo del sol hace que brillen. Y eso siento que les da aún más, no sé, les da como aún más belleza. Simplemente sin palabras, chicos, de aquí del Palacio Real de Bangkok. Pero hoy les cuento que esta aventura no se acaba. Aquí a unos 10 minutos caminando nos vamos a encontrar con el segundo destino turístico que les vamos a mostrar en este video. Ya les cuento de qué trata, así que démosle. Y bueno, chicos, miren, si ustedes vienen aquí a la ciudad de Bangkok, es casi que mandatorio, obligatorio, es casi que, ¿qué? ¿Cómo le llamamos? Una ley que ustedes se suban a los famosos tuk-tuk. Miren, esto que están viendo en pantalla, si ustedes no saben qué es un tuk-tuk, vendría siendo una motocicleta que la han modificado con una especie de carruaje en la parte de atrás. Y pues bueno, son bastante populares porque estas con fines turísticos te llevan a conocer la ciudad. De hecho, en la noche, igual, o sea, en la noche aumenta más la epicidad de estos tuk-tuks porque los iluminan bien bonitos y pues ya es otro level, chicos. Miren, recomendación, estos como les comento que hacen la función de un taxi, ustedes tienen que preguntar muy bien y hacer el trato con el señor que maneja el tuk-tuk del precio. Por ahí estuve leyendo unas cositas en internet que a veces te cobran más o te duplican el precio. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, siento yo, Sofi, que tienen que ahí... Sí, estar de acuerdo los dos antes de sentar. Exacto, así que vamos a ver cuánto me cobra por un trayecto. Le voy a sacar ahí una cámara escondida a ver qué pasa. Bueno, chicos, miren, vamos a ir a ver cuánto me cobra el muchacho. Hi, how much bahts? 300 bahts Really far. for two people. Yes. 300 bahts. Really far. Really far. Okay, and do we have to pay you right now or we have to pay you now or later? Okay. Bueno, chicos, creo que salió la carrera. Bueno, chicos, hoy sí salió la carrera en el tuk-tuk. Salió la... No, hombre, aquí uno realmente va bastante cómodo, ¿va? Aquí vamos ya, chicos, el tuk-tuk va pero a máxima velocidad. Es aquí donde ponemos el meme con la Sofi. ¿Cómo era, Sofi? Que dice... El dinero va y viene, pero nunca vas a estar a tus 20, algo así. En este caso, en un tuk-tuk en Bangkok. En un tuk-cabalito, miren, por ahí le regateé, mira, me cobró casi que lo mismo que un Grab, pero siento que al ser un medio de transporte bastante turístico aquí en Tailandia, pues, ¿por qué no probarlo? Miren, de hecho uno va aquí, viene recibiendo aire fresco, va recibiendo aquí que aire fresco, el viento le pega cabal en la cara, incluso se siente la adrenalina como que en cualquier momento nos va a chocar un carro y vamos a salir volando, pero siento yo que es cuestión y siento que es parte de la experiencia. Pero mira, Sofi, lo que me encontré por ahí atrás de vos. Prohibido tirarse pedos. Cuidadito con tirarse ventosos porque está penado por la ley. Bueno, no por la ley, pero sí por el señor del tuk-tuk. Así que ya vi que aquí a los tailandeses les ha de gustar tirarse unos cuantos aquí en el tuk-tuk. No lo hagan. O a los turistas. O a los turistas también, va. Yo por aquí me iba aguantando, pero hoy que vi esta señal, no lo voy a hacer. Ok, thanks. Bueno, chicos, hemos llegado a nuestro destino. Vemos que el chico del tuk-tuk nos salió bastante honesto y vemos que si uno pues asesora el precio, si uno acuerda el precio, pues no pasa nada. Miren, chicos, hoy sí, hemos llegado al segundo destino. Así que sí, chicos, miren, ya nos encontramos dentro del templo Wat Po.
o también popularmente conocido como el Templo del Buda Reclinado. La entrada a este templo tiene un costo de 300 bahts y pues bueno, los horarios se los voy a estar dejando aquí en la descripción porque sí, no es que esté abierto todo el día, no voy a hacer ustedes vengan y esté cerrado, pero uno puede pensar, tío Frank, ¿cuál es el mayor llamativo de este templo? Y miren, además de que cuando uno entra, dependiendo de la hora que venga, yo les recomiendo que vengan tempranito, pero dependiendo, no importa si es de mañana, de tarde, el lugar casi siempre va a estar lleno porque es uno de los lugares más visitados de todo Tailandia. Cuando uno entra, lo que más llama la atención sin duda es la arquitectura, pero a lo que nosotros venimos es a adentrarnos dentro de este templo que ven de color blanco, porque allá adentro, por más difícil que parezca, se encuentra un Buda gigante que, pues bueno, vénganse, ahorita se lo voy a mostrar. Así que miren, para adentrarse al templo, primero hay que hacer la fila. Dependiendo de la hora que vengan, va a ser más larga o va a ser más corta. Después se van a encontrar esta caja donde van a encontrar una bolsita como esta, de color verde, con el objetivo de que aquí vos te vas a quitar los zapatos. Vénganse, voy a agarrar la mía por aquí. Tienen que quitarse los zapatos y guardarlos aquí. Entonces, bueno, yo creo que sí, vamos a seguir aquí, menos mal. Procuren venirse con sus mejores calcetines. Y si no andan calcetines, pues córtanse las uñas de los pies. Es para que ustedes vengan y carguen los zapatos así, como que van al mercado, niñas. Por ahí Sofita, quitándoselos de ella. Y ya, ready. Así que miren, acompáñenme. Vamos a hacer aquí el primer vistazo. Miren, yo no lo he visto, lo vamos a hacer aquí con ustedes al mismo tiempo. No. ¡Qué loco! Esto está pero increíble, chicos. Miren, aquí tenemos la cabeza del Buda. Diablos, chicos, está enorme, qué grandísimo. El Buda reclinado. Miren, chicos, que este lugar sí está grandísimo. Ya le dimos el primer vistazo con Sofi. Está grandísimo, incluso se ve hasta irreal. Pero mira, Sofi, por ahí vi algo que sé que no has visto. ¿El qué? Ahí en la entrada decía que tenés que tener cuidado con... Ah, sí, con los pickpockets. Con los pickpackers. Entonces, si vos, con los, ¿cómo se llama? Pickpockets. Pickpockets. Ah, los que andan así, los dueños de lo ajeno, los que andan... Hay de tener cuidadito porque sí. Imagínense si vienen a un templo y que les anden ahí agarrando, sin que ustedes se den cuenta las cosas, es porque está difícil la cosa. Así que miren, una de las cosas curiosas que les voy a contar de este Buda es que mide aproximadamente 46 metros de largo y 15 metros de altura. Esta vendría siendo la estatua de Buda reclinada más grande de todo Tailandia. Y miren que el lugar en sí es bastante grande. Lo que les quería comentar es que el Buda reclinado no es que se pueda ver completo. Siempre van a estar todos estos pilares pues, que bloquean la vista para verlo completamente, pero uno tiene que ir aquí caminando y lo va viendo así como partes. Por ejemplo, miren, desde este sector se logra ver un poco, o sea, se logra ver bastante bien. Así que miren, aquí les muestro desde cerca para que logren darse una idea de lo que mide. 46 metros hasta allá a los pies, chicos, 15 metros de altura. Luego de avanzar un poco hemos llegado a lo que parece ser la planta del pie del Buda. Aquí les voy a mostrar otro ángulo para que lo vean hasta allá. Está realmente grande. Pues ya vamos saliendo. Miren, de hecho en sí el recorrido no es que sea tan largo. Fácilmente se puede terminar, Sofía, en unos 3 minutos. ¿qué? Unos 3 minutos, 5 minutos, pero es como una, sí, como una media vuelta. sí, es prácticamente un pasillo bastante angosto, eso sí, porque el Buda abarca casi todo el salón. Un pasillo bastante pequeño donde la gente camina y rodea al Buda. Y pues sale por otro extremo. Así que sentimos que el lugar para lo que cuesta vale la pena y también pues lo impresionante de saber y conocer el Buda reclinado más grande de Tailandia me pareció a mí una locura. Y es aquí donde viene una pregunta que sé que muchos de ustedes se están haciendo. Tío Frank, ¿quién es Buda o en qué creen las personas que profesan el budismo? Ya que como les estaba comentando al inicio del video, el 95% de la población de Tailandia profesan el budismo. Y también a lo largo de nuestro viaje por Tailandia vamos a estar visitando diferentes templos budistas, entonces siento que pues ustedes se merecen una explicación para que estemos en la misma sintonía. Bueno, chicos, miren que ahorita hemos agarrado un lugar con sombra porque el sol ahorita está calientísimo, pero aquí es el momento correcto para contarles un poquito sobre el budismo, sobre Buda, y aquí viene el primer dato curioso. ¿Sabían que aquí en Tailandia no viven en el año 2025, sino que viven, escuchen bien, en el año 2568? Y esto no es que se deba a que viven en el futuro o que son de otro planeta o que ellos decidieron inventárselo. Les
explicación es bastante curiosa, pero a la vez sencilla. Mientras en la zona occidental del mundo vivimos en el año 2025, esto se debe a que los años empiezan a contar desde el nacimiento de Jesús. Y ahorita pues ya estamos en 2025 años después de Cristo. Y como les comenté al inicio del video, la religión predominante aquí en Tailandia es el budismo. Buda nació 543 años antes de Cristo. Es por eso que aquí en Tailandia van 543 años adelante. Miren, un dato que sí me ha parecido a mí realmente curioso. Los tailandeses, chicos, viven más de 500 años en el futuro. Pero es por esta razón que les comenté. Bueno, ya que estamos explicando un poquito de la religión del budismo, muchos se preguntarán, tío Frank, ¿en qué creen los budistas? ¿Es para ellos Buda un dios? Según lo que estuve investigando, les cuento que Buda no es un dios, sino más bien dicho, los budistas ven a Buda no como un dios, sino que como una persona normal que logró encontrar la forma de llegar a un estado mental de iluminación máximo. El budismo en sí entiende la vida como un ciclo de reencarnación y de sufrimiento. Y pues el objetivo principal del budismo vendría siendo liberarse de este ciclo que les comento mediante la meditación. Entre la creencia principal del budismo vendría siendo el karma. Para resumírselos, el karma vendría siendo que si vos haces algo bueno, la vida te va a retribuir con algo bueno. Entonces el budismo tiene eso como creencia principal, de que más bien es así como tomémoslo así como un saquito, como una bolsita, de que si vos haces cosas buenas, esa bolsita se te va llenando con cosas buenas y que al final de la vida todo eso se te va a retribuir de forma buena. Pero si vos haces cosas malas, la vida te va a regresar todo eso malo que vos haces de mala manera también. Y bueno, miren, entre cositas que también les quiero comentar aquí de Tailandia, es que miren, vaya curiosa forma de apilar los cables eléctricos. Esto es bastante característico de los países del sudeste asiático. Un poquito caótico el ordenar el tendido eléctrico de esta forma, pero pues siento yo que le dan un toque. Cuando uno de estos cables falle, se imaginan el electricista teniendo que encontrar el cable erróneo entre todos estos cables. Igual miren, otra cosa que les iba a comentar es que aquí en Tailandia es bastante común encontrarse compuestos callejeros y no necesariamente en un mercado callejero. Los pueden encontrar así como en esta calle, venta de frutas, de verduras, venta de postres, venta de pan, así como si nada, en cualquier acera es bastante común encontrar venta informal por doquier. Otra de las cositas que igual les iba a comentar es que bueno, es bastante común que en las calles de todo Tailandia vean infinidades de motocicletas, y es que Tailandia es uno de los países con más usuarios de motocicletas. Solo para que se den una idea, aproximadamente 85% de la población consideran la motocicleta como medio de transporte principal. Y bueno, chicos, miren, hemos llegado al siguiente destino. Se preguntarán, tío Frank, ¿por qué la Sofi va manejando un carrito de golf? ¿Cómo puedo manejar? Sí, también ya puede manejar, pero les contamos que, chicos, este destino que están viendo en pantalla es el museo al aire libre más grande de todo el mundo. Bienvenidos, chicos, al Museo Muang Boran, ubicado en la ciudad antigua. Solo para que tengan en cuenta, este lugar sí está un poquito alejado de Bangkok, aproximadamente a 1 hora del centro de la ciudad, así que si ustedes pues no tienen mucho tiempo, consideren si vale la pena venir o no. En cuanto a una de las cosas que me impacta de este lugar es que como es un museo al aire libre, se preguntarán, tío Frank, ¿qué puede encontrar uno por aquí? Pues bueno, les cuento que este lugar es un enorme museo donde pueden ver muchos de los edificios más importantes de la historia y actualidad de Tailandia. Pueden ver templos, palacios y ruinas de las ciudades antiguas. El parque en sí está ubicado en Samut Prakan, a unos 30 kilómetros al sur de Bangkok. Y miren, los edificios que ustedes van a ver en este lugar no es que sean los originales, es más bien réplicas de los templos santuarios más importantes de todo Tailandia. Así que si ustedes no tienen como mucho tiempo para recorrer todo el país y conocer estos templos, siento que este lugar es una buena opción. Y miren, ya que los templos los han reducido a 1/3 de su tamaño original, así que no es que sean tan pequeños, no son tan grandes como los originales, pero siento yo que para la foto de recuerdito queda bastante bien. Ojito, miren, el lugar es bastante grande. Esa es una de las razones, Sofi, por las que hemos agarrado un carrito de golf. Sí, o sea, también la gente puede rentar, ¿qué más?
No, solo Bueno, con la entrada nos comentaron que venía incluido una bici. bicicleta y un trencito, como tranvía, algo así. Y para rentar, pues solo están estos carritos de golf de 2 personas y para 4 personas. Ujú. Bueno, incluso hasta uno de 6. Por ahí el precio varía de... Sí, ahí vi. O si no, se subieron 2 más de la cuenta. Y miren, que investigando un poco me he enterado también que algunos de los edificios realmente sí, son los originales. No todos, algunos. Y también hay unos que han sido reconstruidos en este museo. También otra de las cositas que se pueden encontrar son construcciones de diseño bastante creativos, inspiradas en la cultura y tradiciones tailandesas. Así que yo ya no digo más, chicos, vamos a explorar este lugar. Siento que el golf, una buena idea, ¿va? El carrito de golf. Sí, porque avanzas más rápido y también pues no tenés que estar esperando, en el caso del trencito, el horario. Sí. a que puedas seguir. Este lugar, miren, es bastante grande. Nosotros vamos a estar aquí 1 hora, 2 horas, pero si ustedes tienen todo el día completo, pues le pueden dar el día completo, porque como les comento, aquí adentro hay incluso restaurantes, hacen shows, ¿qué más? Venden de todo y pues hay un montón, un espacio realmente grande. Así que yo no digo más, chicos, acompáñenme a conocer un poco más del museo al aire libre más grande de todo el mundo. Vamos. Va Sofi maniobrando, dale, voltealo para allá. Espérate vos. No le vayas a pegar al carro porque No, ahorita voy. manióbrelo. Démosle. Bueno, hoy sí, vámonos. Suba que va vacía. Vámonos. Niño. Como que somos de esos buceros de las Coaster. Editor, música de Perreo Intenso de Coaster del 2000. Y es que miren, si ustedes vienen a Tailandia y no vienen a ver templos, prácticamente no han venido a nada. Este vendría siendo como el mayor atractivo de este país, además de las playas. Personalmente a mí me gustan más los templos, pero aquí es donde le decimos un dato curioso que hemos descubierto aquí ahorita en los primeros minutos que llevamos conociendo este museo. Y es que bueno, Por dentro son una réplica exacta de los templos originales. Entonces ustedes vienen y prácticamente es estar como visitando el templo original, digamos. sí, solo como que un poquito en miniatura. O sea, el templo ya de por sí se ve grande, o sea, la réplica se ve grande, ya no me imagino el templo real. Sí, pero también pueden aprovechar a tomar fotos si quieren llevarse de recuerdo, porque normalmente en los templos originales no permiten fotos ni videos. Sí, ya es como hacer trampa. ¿Por qué? Porque pues sí, en la foto la gente que la ve ahí en las redes sociales no va a saber si es la real o la réplica, ni se nota. Otra cosita que les quiero comentar es que adentro de los templos, si ustedes quieren conocer más de la historia del templo en sí, un poquito más de los datos curiosos, un poquito más, digámoslo así, de qué trata el templo que están viendo en la parte de adentro, también internamente es una mini réplica de cómo es el templo real, no solo por fuera, sino que también por dentro. Ahí ustedes van a encontrar información que les cuenta la historia, los datos informativos, aunque eso sí, tomen en cuenta que no hay ni una traducción en español, solamente logramos ver la traducción en 3 idiomas que vendrían siendo el tailandés, inglés y en chino. Así que si ustedes solamente pueden español, van a ahí sufrir un poquito. O bueno, ahí le toman una foto y lo traducen. Sí, usen el celular y listo. Cabal. Se resuelve. Ajá, resolviendo, chicas. Y miren que qué curioso que a pesar de que esto vendría siendo una réplica, siempre tienen que quitarse los zapatos para poder entrar a estas zonas que ven acá, las zonas de oración. Miren, incluso estoy sospechando que, no sé si recuerdan al inicio que entramos a este museo, les comenté que hay unos templos y santuarios que realmente sí son los originales. Así que me atrevería a decir que este podría ser uno de los originales, porque aquí la gente puede venir a hacer sus oraciones, puede venir, incluso miren, este plato que ven aquí con unas monedas, puede venir a hacer sus donaciones justamente aquí a este gran Buda que ven aquí. Y si al final no es el original, pues les cuento que la réplica está bien hecha, porque sí, parece real todo esto que ven aquí. Y bueno, chicos, miren, ahorita hemos llegado a lo que fácilmente podría ser el spot más fotografiable de aquí, de este museo. Miren, ahorita esto que están viendo en pantalla, vamos a tirarles aquí el droncito, es la representación del templo de la montaña de Sumeru. Y es que esto que están viendo, chicos, miren, es una representación mítica del budismo. Les cuento, miren, el monte de Sumeru, para las personas que practican el budismo, de acuerdo con la cosmología tailandesa, la montaña de Sumeru es considerada el pilar del mundo, así también como el centro del universo. El palacio de la montaña de Sumeru es una construcción custodiada por una escultura de un pez enorme sobre el agua. Y así, miren, esto que están viendo por aquí representa un océano cósmico. Esta montaña se mantiene por encima de la superficie del agua y se dice que esta vendría siendo la residencia de espíritus
espíritus, tanto como deidades que viven en el cielo como espíritus que viven en el infierno. Qué curioso, podríamos decir que prácticamente estamos en el centro del universo, según el budismo. Bueno chicos, vemos que ya nos encontramos en la estación, no del metro, sino que en la estación donde salen los botes. Para mostrarles un poquito cómo se ve el ambiente por aquí, vemos que ya toda la gente va directo al bote y vemos que vendría siendo prácticamente lo mismo que el metro, pero acuático. Ahorita nos encontramos, vamos a llamarlo así, en una parada. El bote se detiene aquí unos 5 o 10 minutos aproximadamente y después sigue su trayecto por todo el río Fraya hasta la siguiente parada y así sucesivamente hasta hacer todo el recorrido. Y de hecho, miren, también en vez de darte un ticket de tren o un ticket de metro, te dan un ticket de bote. Solo para que se den una idea, este trayecto nos costó aproximadamente 30 bahts por persona. Uy, 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 aunque miren, eso sí no les miento, ahorita la base en la que estamos parados se mueve bastante, así que si ustedes tienen un poquito de vértigo o se marean fácilmente, pues tomen en cuenta que sí, se van a marear un poquito. Y aquí miren, ya nos encontramos dentro del bote, vamos a llamarlo así, ya nos encontramos dentro del bote. Miren que no agarramos ni un asiento, como les comentamos es igual a un metro, pero incluso vendría siendo como más ancho, o sea, incluso así más ancho, con más espacio para los lados, y vemos que incluso tiene las típicas agarraderas que uno puede encontrar en el metro. Así que bueno chicos, curioso, ¿no? Un medio de transporte que se utiliza bastante aquí en Tailandia, los botes. Y bueno chicos, se acabó el trayecto, todo el mundo para afuera. Hemos llegado al destino al cual los he traído. Miren, aquello que viene enfrente chicos es el templo Wat Arun, o popularmente conocido como el templo del amanecer. Y bueno chicos, hoy sí, ya nos encontramos dentro. Les cuento que qué entrada más caótica, la verdad. Me atrevería a decir que de todos los templos que hemos visitado en este video, este vendría siendo el más lleno, donde hay más gente y también donde veo un poquito más de desorden en la entrada. El costo para entrar a este templo chicos es de 200 bahts por persona y aceptan el pago únicamente en efectivo. Ya comenzando con los datos curiosos, miren, les cuento. Este vendría siendo uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa templo de la aurora o templo del amanecer. Entre una de las cosas que más llama la atención es que en el centro del templo se encuentra una torre realmente imponente, que miren, también se le conoce como Prank. Esta torre es bastante alta, tiene unos 70 metros de altura y esta pues miren está decorada con mosaicos de porcelana colorida y representa el monte Meru. Para los que no saben qué es el monte Meru o cuál vendría siendo el monte Meru, para que se hagan una idea, como les dije anteriormente, el monte Meru representa, según la mitología budista, el centro del universo. Y miren, otra de las cositas que me he fijado, que este templo vendría siendo también uno de los más fotografiables de todo Tailandia. De hecho, muchas personas rentan un traje como este que están viendo en pantalla, tanto los chicos como las chicas, un traje típico tailandés. Se ponen aquí guapos y guapas, se maquillan, se ponen aquí, se ponen allá para tomarse la foto respectiva con el templo del amanecer de fondo. Bueno chicos, miren, en sí les cuento que el templo está bonito, pero no es muy grande, por eso que la gente se suele acumular en un espacio tan pequeño. Entre las cosas que se pueden ver son esculturas y figuras, ya que miren, al recorrer el templo se pueden apreciar numerosas esculturas y figuras que adornan las diferentes estructuras. Cuando uno las mira así detalladamente puede ver diferentes deidades y figuras mitológicas de la tradición budista. Así que para lograr ver estas figuras, fíjense bien detalladamente así, unas figuras pequeñas como estas que ven por aquí son las que adornan estas estructuras. Y bueno, ya que estamos hablando un poco más de Buda chicos, miren, yo sé que muchos de ustedes no lo sabían, pero ya con este video lo van a saber. ¿Sabían que para las personas que practican el budismo es una falta de respeto que la gente se haga un tatuaje de Buda? Si ustedes conocen a alguien, si su vecino el espiritual o su vecino el hippie tiene un tatuaje de Buda, pues les comento que aquí en los templos budistas hay unos carteles así grandes que dicen: es una falta de respeto tatuarte a Buda. O para la tía, también todos tenemos esa tía espiritual que le gusta sentirse así como desconectada de la naturaleza, o esa tía que le gusta sentir los espíritus y todo eso. Les cuento que también es una falta de respeto para el budismo el comprar adornos de Buda. Ahí incluso te lo pone: Buda no es un adorno. Así que curiosamente chicos, me vengo a enterar de esto cuando vengo a un templo budista. Curioso, ¿no? Y miren que lo del tatuaje de Buda no era broma. Aquí te dan unos motivos del por cual Buda no debería ser un tatuaje. De forma resumida chicos, Buda
representa la pureza. Entonces al tatuárselo en nuestro cuerpo, es un cuerpo impuro, ¿no? Entonces también, imagínense si ustedes se tatúan un Buda y se ponen a hacer actos impuros, como ya saben a cuáles me refiero. Entonces prácticamente, chicos, Buda va a estar en ese acto, incluso lo va a estar viendo mientras ustedes están ahí, va de matracar la matraca. Así que, chicos, si ustedes no sabían esto del Buda y estaban pensando tatuarse un Buda, pues tómenlo en cuenta. Miren, chicos, hemos llegado al siguiente destino. No sé si logran ver a través de nuestras caras que el atardecer ya está cayendo. Así que Sofita puede ser su momento favorito del día. Ella es la chica de los atardeceres. Sí, y más que el sol está súper despejado y ya van a ver cuál es el spot. Sí. Ya van a ver por qué tengo razón de estar sonriendo. Miren, ahorita nos hemos venido al puerto de Tatié. Espero estarlo pronunciando bien. Y les cuento que es un punto bastante turístico cuando cae el atardecer. Y es que miren, la idea principal de nosotros era continuar visitando templos, específicamente aquel que ven al fondo. Ese templo, chicos, se llama el Templo Wat Arun. Y todo esto que están viendo, miren, este río se llama el río Chao Phraya. Este vendría siendo bastante popular porque hacen tours en lancha, hacen tours en ferries, en barcos para ver el atardecer. Y pues sí, realmente el día es utilizado por miles de locales y miles de turistas, no solo con el fin turístico, sino que también aquí hay botes que sirven como medio de transporte, así como hay diferentes líneas de metro para movilizarse por la ciudad, así como hay diferentes líneas de buses también para moverse por toda la zona metropolitana. También aquí hay líneas para moverse en diferentes puntos del río Chao Phraya. Porque además el río atraviesa toda la ciudad. Es transitado todos los días, ya sea por turistas y también por las personas que viven aquí. Sí, en pocas palabras, prácticamente, además de ser turístico, porque eso sí es turístico, también incluso se utiliza para mover cargas pesadas por el río. Por ejemplo, miren este barco que carga un montón de, no sé si es tierra o arena, pero se ve como que es un barco carguero. Pero también, además de eso, pues también funciona como un medio de transporte en la ciudad. Qué curioso. Y miren, chicos, que no me resistí a comprarme, es que sí, miren, no tengo el outfit tailandés si no me compro estos pantaloncitos. ¿Qué dice el público? Yo siento que me queda más. No, este creo que me queda un poco largo. Espérense, vamos a escoger otro. Siento que este es el pantalón, ¿ves? Este es. Oficialmente, chicos, tengo el outfit tailandés. Y bueno, chicos, les cuento que después de visitar el puerto y ver la increíble vista que se ve al Wat Arun, decidimos buscar en diferentes lugares de internet a ver si habían restaurantes que tuvieran vista a este lugar. Y vaya sorpresa, acá nos encontramos con una variedad de restaurantes que pueden reservar para poder tener una vista increíble a este templo. Miren, nosotros por ahí nos adentramos en un callejón que se miraba así un poco clandestino, no les voy a mentir, pero bien dice el dicho que entre más feo es el barrio, más bonito es el restaurante. Así que por aquí nos encontramos este que se llama Views Arun. Nos subimos hasta el nivel 5 aproximadamente cuando iba cayendo el atardecer y vaya sorpresa que nos topamos. El lugar estaba completamente lleno de turistas y al fondo, chicos, este templo maravilloso adornaba todo el paisaje. Miren, una cosita como recomendación, una de las cosas que tienen que ver aquí en Tailandia es siempre preguntar el precio de las cosas o también ver las condiciones de las cosas. Por ejemplo, miren, para estar en este restaurante nos dijeron que el consumo mínimo era de 1000 bahts entre los dos, que vendría siendo aproximadamente $20 por persona. Nosotros accedimos porque queríamos buscar un restaurante con una vista bastante bonita, pero pues quién sabe, imagínense ustedes entran y pues no les dicen ese dato y al final les dicen, mire, tiene que consumir esto y esto y esto, pues ya ahí uno se mete en problemas con su billetera. Así que consejo, chicos, siempre que anden aquí en Tailandia, preguntar el precio y las condiciones de las cosas. Así que miren, la noche les cuento que ha caído y también el templo Wat Arun ya de noche se ilumina y queda realmente bonito, ideal para tomarse fotos. Por aquí les voy a estar anexando unas tomas que logramos captar ahorita, que sí, ya no hay luz del día, pero el templo está completamente iluminado. Así que miren, a mí por ahí se me cruzó una cervecita tailandesa por ahí, chicos. Ustedes saben que los juguitos de tamarindo no los perdonamos en ningún lugar del mundo, así que como estamos en Tailandia tenemos que probar una cervecita tailandesa solo con fines educativos, chicos. Miren, ahorita parece que el atardecer está cayendo, lo voy a dejar con unas tomas que realmente, créanme que vale la pena. Provechito.
Y bueno, chicos, miren, la noche ha caído y les cuento que ahorita nos vamos a dirigir. Uy, cuidadito, este amigo me asustó, ya sentía que me hueveaba en la cámara. Miren, chicos, les cuento que la noche ha caído y si hay un barrio aquí en Bangkok que se ilumina cuando cae la noche, es sin duda el barrio chino. Y solo para que vean qué tan épico es el barrio chino aquí, esta puerta que están viendo aquí es la que le da inicio. Es prácticamente la entrada al barrio chino más grande de todo el mundo. Miren, muchos se estarán preguntando, tío Frank, ya has ido a diferentes barrios chinos en el mundo. Yo siento que todos son iguales. Contanos, ¿qué tiene este de especial? Miren, les cuento, este vendría siendo el barrio chino más grande de todo el mundo. Escuchen bien, no de Tailandia, sino que de todo el mundo. Esto vendría siendo una locura porque prácticamente esta calle que están viendo ahorita en pantalla es el corazón del barrio chino. Y miren, ahorita que el año nuevo chino está por celebrarse, les cuento que la calle está completamente decorada y podemos ver que ahorita hay un sinfín de turistas y prácticamente que la calle está reventada, que ya ni sé qué es lo que me están gritando al oído. Yo solo camino en modo automático porque si a ustedes les gusta la vida nocturna, porque si a ustedes les gusta ¿qué? Las discos, los bares, los restaurantes, la comida, el bullicio, el barrio chino es el lugar para ustedes. Así que miren, ahorita estamos caminando a un costado de la calle para que ustedes vean un poquito de qué es lo que pueden encontrar acá. Principalmente a un costado de la calle van a encontrar varias cosas. Por ejemplo, miren, por aquí hay comida callejera, que fruta, por aquí tenemos que mangos, que aguacates, tenemos granadilla, naranja, mandarinas. Y bueno, miren, una de las cosas que sí se encuentra aquí y es bastante común encontrarlas específicas. Ufa, miren, qué curiosa forma de hacer los chorizos aquí, chicos. Miren, parecen a los de un pueblo de mi querido país, El Salvador, pero estos vendrían siendo como más chiquitos. Aunque miren, como consejitos, si ustedes vienen con alguien en pareja, miren, procuren. Amárrense un lacito o algo así para no perderse porque hay demasiadas personas. La Sofi por un momento se me perdió, así que no, hombre, cuidadito porque el lugar sí está llenísimo, ¿va? Sí. Miren, algo común que en la noche ya les mostré de día cómo se ven estos tuk-tuks, pero miren, en la noche los iluminan también bien tuneados. Y es que sí, chicos, miren, sin duda la cantidad de gente que hay aquí, como les repito, es un montón que incluso la Sofi, miren, la Sofi creo que se me ha perdido, ya no la encuentro. Dios mío, miren, al otro lado de la calle está completamente lleno. Para allá, ya había los picarones que están viendo aquella tienda que vende planta feliz. Diablos, chicos, que aquí está que no cabe pero ni un alma más. Ustedes pensaban que el mercado central de su país estaba abarrotado de gente, se queda pequeño a la par del barrio chino de Bangkok. Diablo, chicos, miren que hemos llegado a un puesto de comida callejera que venden pulpo, calamar y no sé qué más. Lo que me llama la atención que aquí a la intemperie está, pero incluso estas montañas, estas pilas de calamar se ven incluso hasta groseras. Diablo, chicos, y miren que casi ni se puede mover uno. Siento que voy a morir aquí aplastado. Una estampida humana. Está que no cabe nadie más. Se siente un calor horrible, pero es por la cantidad de personas que están juntas en un mismo lugar. Sofía estaba aquí abajito, no se me preocupen. Vamos ya. Vamos ya bien pegajosos del sudor que llevamos aquí. Chicos, nosotros terminamos la aventura del día de hoy. Un poquito destrozados, la verdad, cansados, pero espero que les haya gustado este primer video de Tailandia. Les recuerdo que todo lo que han visto en este video es solamente la introducción. Se vienen varios videos de este bonito país, así que nos vamos despidiendo. Sofía y yo ya vamos casi que con un pie en la cama del sueño, sí, pero bueno, sí, chicos. Pero felices, chicos, cuéntenme qué les ha parecido Tailandia, las primeras impresiones. Déjenmelo aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo a todos. ¿Les gustó? ¿No les gustó? No olviden ahí dejar su like, suscribirse. Como siempre digo, nos vemos en la próxima.